En la segunda parte del capítulo 5 de Hebreos hasta el versículo 20 del capítulo 6, Pablo interrumpió su discurso sobre Jesús como nuestro sumo sacerdote. Pablo sabe que parte de su audiencia corre el peligro de apartarse de Cristo. Y es que la iglesia en ese entonces enfrentaba situaciones muy difíciles, persecuciones por parte del gobierno, en este caso era el Imperio Romano, y también persecuciones por los religiosos que habían rechazado a Jesús como el Mesías. El peligro era de no crecer en la fe, de no avanzar en la vida espiritual, y por el contrario, los hermanos se desanimarían y dejarían de ser cristianos. Esto nos puede pasar a nosotros hoy en día. Enfrentamos diferentes pruebas, quizás no tan difíciles como los hermanos durante el tiempo de la iglesia primitiva, pero hoy en día nosotros, por seguir a Cristo, a veces nos trae problemas, ya sea con el cónyuge, su pareja. Entonces usted tiene que llegar a decidir, porque he conocido algunos casos que hermanos o hermanas han tenido que decidir si seguir a Cristo o seguir con su cónyuge. También podemos tener problemas con nuestros padres, con nuestros amigos, burlas incluso de nuestros vecinos. La iglesia primitiva en aquel entonces tuvo que decidir si seguían a Cristo, que eso podía llevarlos inclusive a perder su propia vida, o continuaban y se acomodaban a lo que el gobierno romano quería o a lo que los cristianos o religiosos querían que ellos hicieran, que rechazaran a Jesús como el Mesías. Así que Pablo tiene un objetivo para esta lección, y es lo que quiere que nosotros también tengamos en nuestra mente, que no nos desanimemos. A pesar de las pruebas que enfrentemos, no hay que desanimarnos. Bienvenidos y acompáñenos en el estudio de esta lección. Pablo inicia este mensaje de exhortación recordando el pasado, lo que hemos vivido, lo que hemos conocido a través del mensaje de salvación. Y vamos a leer para ello, en primer lugar, Hebreos capítulo 6, versículo 4 y 5. Hebreos capítulo 6, versículo 4 y 5 dice así: es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Estos dos textos, los podemos separar en 4 partes, y es lo que vamos a hacer en este momento. Número 1, dice Pablo, los que fueron iluminados. Eso es lo primero que vamos a tener, este concepto de iluminado. Esto es algo que solamente las personas que han experimentado la conversión lo han vivido. Antes estábamos en tinieblas, sometidos a la oscuridad de Satanás, entregados al pecado. Cuando una persona no ha entregado su vida a Cristo, anda en este mundo a oscuras, no sabe por dónde va, cree que está haciendo lo correcto. Y un texto muy famoso y muy bueno, por cierto, Salmo 119, 105, nos dice que la palabra de Dios, es decir, este libro, es una lámpara a nuestro camino, nos alumbra nuestro camino. Quiere decir que la Biblia también se convierte como en un mapa que nos dice por dónde ir. Imagínese que usted va a un lugar, por ejemplo, a una montaña durante la noche y no usa luz. Usted no sabe por dónde va, se va a extraviar, puede sufrir un accidente o llegar a un lugar que no deseado, un lugar peligroso. Lo mismo ocurre en esta vida. Hay millones de personas que andan a oscuras, solamente son títeres de Satanás. Es una triste realidad. Creen que no hay esperanza, que solamente van a vivir aquí unos pocos años y que luego de eso ya van a morir y dejar de existir y hasta ahí nomás se acabó todo. Y ellos creen entonces que deben disfrutar de la vida. Hay un lema que dice que la vida es corta, que hay que disfrutarla, y entonces ellos se entregan a vicios, se someten a placeres, por ejemplo, las drogas, el alcohol, el sexo, que son cosas que están, podríamos decir, muy de moda en la actualidad. Destruyen su hogar, causan daño a personas, sus hijos sufren, sus hijos también aprenden esas malas prácticas que ven en sus padres. Pero nosotros que hemos experimentado o hemos recibido esa luz, sabemos de que hay esperanza para nosotros. A pesar de este mundo de pecado, de este mundo de sufrimiento, tenemos una esperanza más allá. Y por eso podemos decir que Jesús es la luz que necesitamos en nuestra vida.
Y es que cuando nos encontramos con Jesús a través de su palabra, descubrimos que todo lo que hay aquí es basura, que va a perecer en algún momento, que el alcohol, las drogas y cualquier otra cosa que da un placer momentáneo es una trampa del diablo para destruirnos, solamente quiere jugar con usted. Gloria a Dios por su luz que nos ha alcanzado y hoy podemos ver el camino que debemos seguir para un día encontrarnos con Él. Gloria a Dios por quitarnos la ceguera, la ignorancia. Y esto, para los que no han experimentado, para los que no han vivido esto que estoy mencionando en este momento, es una locura. Pero para nosotros es lo que nos da esperanza de liberación. Y número 2, dice Pablo, los que gustaron el don celestial y participaron del Espíritu Santo. Esto es saborear el don de la gracia divina. Sabemos de que por ser pecadores estamos condenados y antes de conocer o de ser iluminados por la palabra de Dios, podemos llegar a creer de que solamente lo que vivimos aquí y eso es todo lo que tenemos. Pero cuando conocemos esta palabra nos damos cuenta de que tenemos esperanza de vida eterna, de salvación. Y es entonces cuando entra este punto, que saboreamos eso, y conocemos las buenas nuevas de que la gracia divina está para cada uno de nosotros. Y este don está disponible para todos. Lamentablemente, no todos lo han adquirido todavía. Jesús quiere que todos nosotros seamos alcanzados. Jesús vino aquí a morir por todos. El texto más famoso de la Biblia, San Juan 3:16. Él dice que vino aquí para que todo aquel que en Él crea no perezca, en cambio tenga vida eterna. Así que tenemos esa gran oportunidad. Y el Espíritu Santo ha venido en una medida más grande para aquellos que la gracia de Dios les ha alcanzado. El Espíritu Santo nos ha dado la capacidad para poder vencer el pecado y no ceder a las tentaciones. Gracias al Espíritu Santo es posible hacer la voluntad de Dios aún estando aquí en este mundo dominado por el diablo y el pecado. No existe excusa para que nosotros digamos, no, es que no puedo yo vencer el pecado. Claro que podemos vencer el pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía y acompaña siempre a donde quiera que vayamos porque ya hemos experimentado la conversión. Y número 3 que mencionaban estos dos textos, dice Pablo, gustaron la buena palabra de Dios. Esto implica tener una experiencia personal con el Evangelio expresado en las Escrituras y en la vida cristiana. Porque no es lo mismo que se lo cuenten a que usted lo viva. Cuando usted estudia la palabra de Dios, puede experimentar la transformación y bendición a través de ella. Pero aquí tenemos un problema. Y es que aún entre los cristianos se estudia muy poco la Biblia. Es una triste realidad. Aún entre los cristianos se estudia muy, pero muy poco la Biblia. La Biblia es el libro más conocido, más distribuido en el mundo. Quizás en la mayoría de los hogares está una Biblia, tienen una Biblia, pero ¿la están estudiando? No, lastimosamente la tienen ahí guardada, la tienen como que fuese un adorno. Y la Biblia, hermanos, no es para tenerla guardada, la Biblia es para estudiarla. Para eso es la palabra de Dios. Y es la única manera que puede también transformarlos. Lo que hemos experimentado, lo que la palabra de Dios puede hacer, podemos decir de que sí, es eficaz. Y número 4, Pablo menciona, gustaron los poderes del siglo venidero. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo van a resucitar para vida eterna. Y número 2, nos enseña acerca de la transformación, o Jesús va a hacer la transformación de nuestros cuerpos. En 1 Corintios capítulo 15 nos dice que vamos a ser transformados. Estos cuerpos enfermos que ahora tenemos, dolientes, que se envejecen, serán transformados adquiriendo una naturaleza perfecta, la cual tenían nuestros padres Adán y Eva antes de caer en el pecado. También nuestra mente cuando Jesús venga va a ser transformada totalmente. Ya no habrá inclinaciones al pecado ni tentaciones. Y número 3, cuando Jesús venga nos va a dar vida eterna. Vamos a recibir vida eterna. Dice Apocalipsis 22 que tendremos acceso al árbol de la vida. Ya no habrá
muerte. Así que gloria a Dios por eso. Y hoy en día hemos recibido un pequeño adelanto de estas cosas. Al recibir a Jesús como nuestro Salvador a través del bautismo, hemos experimentado la muerte al pecado y se nos ha sido entregada una nueva naturaleza, una naturaleza capaz de luchar al pecado. También nuestra mente ha sido de alguna manera transformada en pequeña instancia. Y digo en pequeña instancia porque cuando Cristo venga por segunda vez, la va a transformar de una manera incomparable como nunca se ha visto. Y también más adelante Pablo continúa diciendo de que las personas que han experimentado estas cosas que ya mencioné, que han sido partícipes de la conversión, de que se han encontrado con Jesús y caen en pecado, exponen a Jesús a críticas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muchas veces predicando un evangelio de poder, un evangelio de vencer el pecado. Pero cuando las personas ven que nosotros estamos involucrados en el pecado, que estamos haciendo el pecado, ellos dicen, bueno, como que lo que están diciendo es mentira. Y al final quien termina siendo señalado es Cristo, pero no es así. El problema ahí somos nosotros, el problema no es Cristo. Y veamos lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 6 dice, y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo, dice Pablo, a la burla. Parecieron palabras un poco fuertes. Y es que esto ocurre, hermanos, cuando usted se niega a cederle el primer lugar de su vida a Jesús. Jesús quiere ocupar el primer lugar de su vida. Jesús nos invita a hacer a un lado nuestro yo, nuestro ego, y dejar que Él sea quien viva en nosotros. Dice San Juan 3:30, hablando Juan el Bautista, es necesario, dice Juan el Bautista, hablando acerca de Jesús, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Lo mismo que hizo Juan el Bautista debemos hacer nosotros. Es necesario que nuestro yo disminuya y que Él sea el que crezca en nosotros. Y es que la vida cristiana consiste en que nosotros tomemos nuestra cruz cada día. ¿Y qué es la cruz? Puede preguntarse usted, ¿qué es eso de tomar la cruz cada día? La cruz son las aflicciones, son las dificultades, problemas que van a venir por seguir a Cristo. Y también la cruz es renunciar a sus gustos, a sus sueños que van en contra de la voluntad de Dios. También tenemos Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando se ha recibido el conocimiento de la verdad, ya no somos ignorantes del pecado. Al seguir practicando el pecado, usted lo está haciendo con su conciencia, con su propia voluntad. Y el versículo 29 de ese mismo capítulo nos menciona que al nosotros hacer el pecado voluntariamente, estamos haciendo tres cosas. Número 1, estamos pisoteando a Jesús. Puede sonar muy fuerte, pero eso dice el texto. Número 2, estamos teniendo por inmunda la sangre de Cristo, que fue quien vino a morir aquí en la cruz del Calvario para pagar por nosotros. Y número 3, estamos también ofendiendo al Espíritu Santo. Y yo pienso que esto es muy grave, pero es una realidad que tristemente viven hoy en día muchos cristianos. Ahora, tenemos una buena noticia y está en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Esta es una buena noticia para cada uno de nosotros si caemos en pecado. Hebreos capítulo 6, versículo 10 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Esta es una buena noticia. Sea lo que sea que haya hecho usted hasta ahora, aún hay esperanza de perdón. Dios está dispuesto a olvidar esos pecados voluntarios que ha cometido. Así que si usted sabe que ha estado con esos pecados voluntarios, con su propia conciencia, es momento entonces de hacer las paces con nuestro Dios. Y ahora dice Hebreos 6:19.
Hebreos 6:19 dice, la cual, hablando de la salvación, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Tenemos seguridad de salvación y la compara con un ancla. Ustedes saben que un ancla es algo que tienen los barcos. Y si el barco no tiene su ancla, el barco pudiera irse del puerto. Y el ancla ayuda a que el barco esté en un puerto seguro. ¿Y cuál es el ancla que nosotros podemos tener? Pues es Cristo Jesús. Jesús es el ancla que puede tenernos a nosotros con seguridad. Esa seguridad la tenemos porque en algún momento de la historia se hizo la promesa, desde que Adán y Eva cayeron en el pecado, se hizo la promesa de que iba a venir alguien para vencer al diablo, vencer el pecado. ¿Y qué creen? La promesa se hizo una realidad. Jesús vino cumpliendo esa promesa y ahora también Jesús está allá en el cielo, en el santuario celestial, como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Y gracias a Él, nuestras oraciones hoy pueden llegar seguras hasta el trono de Dios. Jesús es nuestra ancla y también la seguridad de que las promesas venideras serán una realidad. No hay por qué dudar. Así que si usted hoy está enfrentando situaciones difíciles que le hacen dudar de su fe, porque es algo normal, algo que pasa en nuestra vida cristiana día a día. El diablo no se queda de brazos cruzados, solamente esperando que nosotros sigamos avanzando. No, el diablo le va a poner cualquier cantidad de obstáculos, cualquier dificultad para que usted no siga avanzando. Por lo cual, hermanos, Pablo nos ha recordado lo que hemos experimentado con la conversión. ¿Por qué lo ha recordado eso? Porque no quiere que olvidemos, no quiere que también alejemos nuestra vista de lo que podemos experimentar cuando Cristo Jesús venga. Esta vida cristiana se trata de luchar cada día. Tenemos la ventaja, y gloria a Dios por ello, que todo el cielo está de nuestro lado. A nuestra disposición están millones y millones de ángeles prestos para ayudarnos. El Espíritu Santo está también obrando con mucha fuerza en nuestros corazones para ayudarnos a ser victoriosos. El problema es que no estamos tomando o no estamos haciendo nuestros estas grandes bendiciones. Así que hay que acercarnos más a Dios, que estos próximos días usted puede experimentar algo nuevo con Jesús. Quiero invitarle que ahí donde está, si usted aún no ha tomado esa decisión por Cristo, lo haga. Pueda abrir su corazón a Él, porque Jesús aún está ahí tocando la puerta. Pero va a llegar un momento de que ya la puerta se va a cerrar, va a llegar un momento que usted, aunque quiera, no va a poder entrar. Va a llegar el momento cuando la puerta de la gracia se va a cerrar. Hoy en día está abierta para cualquiera. Ninguna persona en el mundo aún ha endurecido tanto su corazón para que Jesús no pueda entrar en él. Así que quiero invitarle que ahí donde están pueda acompañarnos en una oración. Padre Celestial, oh Dios, estamos agradecidos con usted por su palabra, oh Dios. Sabemos de que a pesar que vivimos en este mundo de pecado, de aflicciones, de dolor, oh Dios, tenemos la oportunidad de disfrutar adelantos que tendremos ahí en el cielo. Gracias le damos por el Espíritu Santo. Gracias le damos por Jesús, quien vino aquí a este lugar y está allá, oh Dios, en el cielo intercediendo por nosotros. Por favor, perdone cada uno de nuestros pecados. Que su Espíritu Santo nos dé la fortaleza para vencer, oh Dios, el pecado. Que nosotros podamos disfrutar el hacer su voluntad. Perdónenos siempre, oh Dios, y acompáñenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. También queremos invitarles a que puedan compartir este video con otras personas para que podamos llegar a más y haya esperanza para sus amigos, para sus familiares. Bendiciones. Será hasta la próxima.